Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristeciendo porque era muy rico. Palabra del Señor. Hoy viene a tu encuentro un hombre joven, que te buscó, te salió al encuentro corriendo. Alguien que sin duda quería algo de ti, te necesitaba y de rodillas, en señal de adoración y admiración, te preguntó por la vida eterna. En este hombre todos nos identificamos, pues unos más, unos menos, tarde o temprano, llegamos a ti. Tal vez no lo hacemos corriendo, somos lentos, pero llegamos a tu presencia. Más bien nos atraes a tu presencia. También nos arrodillamos ante ti de múltiples formas y quizás algunas no son conscientes, pero te admiramos y te adoramos. Queremos estar cerca de ti y sobre todo, y aquí no hay quien sea excepción, te hacemos la pregunta más importante para nosotros. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Tú, Jesús, le presentas los mandamientos y este hombre te responde que ya los cumple desde la juventud. ¿Qué habrás sentido, Jesús, al recibir esta respuesta? Un gran gozo y alegría al ver a alguien con tanto interés por salvar su vida. De hecho, tú a continuación lo miras con amor, con cariño, con ternura para decirle lo que le faltaba, vender todo y dárselo a los pobres. Esta condición de pobreza es la puerta para seguirte. Tú después le haces el llamado a la intimidad contigo. Ven y sígueme. Pero este joven se entristeció porque era rico y se ve que no quería dejar su riqueza por seguirte, Jesús. Pesaba más esta tierra que el cielo, su libertad y riqueza, que la intimidad contigo. ¿No soy yo acaso también otro joven rico? Otro hombre que quizás sí cumple los mandamientos, pero me falta vender mi riqueza, mis apegos, lo que más seguridad me da para escuchar de tus labios ese ven y sígueme. Ayúdame, Señor, a soltar todo para encontrar en ti mi única riqueza y seguridad. Como propósito en oración te invito a meditar en esta frase del Evangelio: si quieres ser perfecto, y ver qué resonancia tiene en tu voluntad si realmente quieres buscar esto en tu vida. Hoy mis oraciones se elevan para pedir por todas las víctimas del terrorismo, por todas las víctimas de la guerra, de la injusticia, de la pobreza, por aquellos que sufren la opresión y también por aquellos que, teniendo los medios, no se acuerdan de sus hermanos. Pienso también, y debemos rezar mucho por los gobernantes, para que vivan con espíritu de servicialidad y no para beneficiarse ellos ese trabajo, esa misión que han recibido también de Dios. Que María nos ayude como Reina de la Paz, Reina de la Justicia, a hacer esta petición a Dios nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cada 18 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santa Elena, también conocida como Santa Elena de la Cruz.
fue una emperatriz romana, madre de Constantino I, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Es famosa por su viaje a Tierra Santa, donde, según la tradición, descubrió la Vera Cruz, la cruz donde Jesús fue crucificado. Es considerada santa por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y es patrona de los arqueólogos, los conversos, los matrimonios difíciles y los divorciados. Santa Elena nació en Bitinia, en la actual Turquía, alrededor del año 250 después de Cristo, en una familia humilde de origen pagano. Se casó con el general romano Constancio Cloro, con quien tuvo a su hijo Constantino. Posteriormente fue repudiada por Constancio cuando éste fue nombrado César. Tras la muerte de Constancio y la ascensión de Constantino al poder, Helena fue llamada a la corte y nombrada Augusta, obteniendo gran influencia y poder. Aproximadamente a los 80 años, Helena realizó un viaje a Tierra Santa, motivada por su devoción cristiana y el deseo de encontrar reliquias de la vida de Jesús. En Jerusalén, dirigió excavaciones en el área del Monte Calvario, donde se cree que Jesús fue crucificado. Según la tradición, se encontraron 3 cruces y se utilizó un enfermo para determinar cuál era la Vera Cruz, la cruz de Cristo. Además de la cruz, también se descubrieron los clavos y el Titulus Crucis, el letrero con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Helena, tras el descubrimiento, mandó construir 3 iglesias en Tierra Santa, una en el Calvario, otra en el Monte de los Olivos y otra en Belén. Se le atribuye la difusión de la devoción a la Vera Cruz y la promoción del cristianismo en el Imperio Romano. Santa Elena es venerada por su piedad, su caridad y su papel en el descubrimiento de la cruz, un símbolo central del cristianismo. Santa Elena, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Obras. Ven de tu voluntad. Ven, sígueme. Mateo 19:21. Cuanto más te separes de las cosas de la tierra, más te acercarás a las del cielo, y más encontrarás las riquezas de Dios. El que sabrá morir a todo, encontrará vida en todo. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. El que se queja o murmura no es nada perfecto, ni tan solo buen cristiano. Es humilde el que se esconde en su propia nada y sabe abandonarse a Dios. Es pacífico el que sabe soportar al prójimo y soportarse a sí mismo. Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu. Después vuélvete hacia Cristo para obtener de Él la suavidad y la humildad, y síguele hasta el Calvario y el sepulcro. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. ¿Qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? El acento en lo bueno prepara la corrección de Jesús.
El bien no es mera obra aislada, sino relación con el Dios único bueno. El joven reconoce a Jesús como Maestro, pero aún no alcanza la plena confesión del Señor. Cristo lo conduce del bien como acto al bien como fuente, Dios, para que la moral esté fundada en Dios y no en el propio mérito. El Catecismo inicia el Tratado del Decálogo con este diálogo, numerales 2052, 2055. La pregunta por el bien remite a Dios como fuente de la moral y a la vida eterna como fin último. Catecismo de la Iglesia Católica, 1950, 1718, 1724. Libro de Cielo, volumen 19, agosto 29, 1926. Hija mía, siempre en mi voluntad te quiero, porque en ella está la naturaleza del bien. Un bien solo se puede llamar verdadero bien, cuando no termina jamás, ni tiene principio ni fin. El bien, cuando tiene principio y fin, está lleno de amarguras, de temores, de ansiedades y aún de desilusiones. Todo esto vuelve infeliz el mismo bien, y muchas veces se pasa con facilidad del bien a la riqueza. Libro de Cielo, volumen 19, agosto 29, 1926. Hija mía, siempre en mi voluntad te quiero, porque en ella está la naturaleza del bien. Un bien solo se puede llamar verdadero bien cuando no termina jamás, ni tiene principio ni fin. El bien, cuando tiene principio y fin, está lleno de amarguras, de temores, de ansiedades y aún de desilusiones. Todo esto vuelve infeliz el mismo bien, y muchas veces se pasa con facilidad del bien de la riqueza a la miseria. De la fortuna se pasa al infortunio. De la salud se pasa a la enfermedad, porque todos los bienes que tienen principio son vacilantes, pasajeros, caducos, y al final se resuelven en la nada. Por eso la naturaleza del verdadero bien la posee solo mi voluntad suprema, porque no teniendo principio ni fin, y por eso el bien es siempre igual, siempre pleno, siempre estable, no sujeto a ninguna mutación. Por eso, todo lo que el alma hace entrar en el supremo querer, todos sus actos formados en él, adquieren la naturaleza del verdadero bien, porque son hechos en una voluntad estable, no cambiante, que contiene bienes eternos y sin medida. Así que tu amor, tu oración, tus agradecimientos y todo lo que puedes hacer toman puesto en un principio eterno que no termina jamás, y por eso adquieren la plenitud de la naturaleza del verdadero bien. Por lo tanto, tu oración adquiere el pleno valor y el fruto completo, de modo que tú misma no podrás comprender hasta dónde se extenderán los frutos, los bienes de tu oración. Ella girará la eternidad, se dará a todos y al mismo tiempo quedará siempre plena en sus efectos. Tu amor
adquiere la naturaleza del verdadero amor, de aquel amor inquebrantable, que jamás viene a menos, que jamás termina, que ama a todos y se da a todos, y que da siempre con la plenitud del bien de la naturaleza del verdadero amor. Y así de todo lo demás, a todo lo que entra en mi voluntad, su fuerza creadora le comunica su misma naturaleza y los convierte en actos suyos, porque no tolera en ella actos disímiles de los suyos. Y por eso se puede decir que los actos de la criatura, hechos en mi voluntad, entran en los caminos inescrutables de Dios, y no se pueden conocer todos sus innumerables efectos. Lo que no tiene principio ni fin se vuelve incomprensible a las mentes creadas, que tienen su principio, porque faltando en ellas la fuerza de un acto que no tiene principio, todas las cosas divinas y todo lo que entra en mi voluntad se vuelve inescrutable. ¿Ves entonces el gran bien del obrar en mi voluntad? ¿A qué punto tan alto eleva la criatura? ¿Cómo le viene restituida la naturaleza del verdadero bien, tal como la sacó de su seno su Creador? En cambio, todo lo que se puede hacer fuera de mi voluntad, aunque sea un bien, no se puede llamar verdadero bien, porque le falta el alimento divino, su luz, y son disímiles de sus actos, y por eso quitan la semejanza al alma de la imagen divina, porque es solo mi voluntad la que hace crecer a mi semejanza, y quitada esta semejanza, se quita lo más bello, el valor más grande al obrar humano. Así que son obras vacías de sustancia, de vida y de valor. Son como plantas sin fruto, como alimentos sin sustancia, como estatuas sin vida, como trabajos sin salario, que cansan los miembros de los más fuertes. Oh, la gran diferencia entre el obrar en mi voluntad y entre el obrar sin ella. Por eso, sé atenta, no me des este disgusto de hacerme ver en ti un continuo acto que no dé mi semejanza. Uno solo es bueno, Dios. Entrar en la vida pasa por guardar los mandamientos. Antes de hablar de perfección, Cristo afirma la validez permanente de la ley moral. Cristo no desprecia la ley, empieza por lo que todos deben cumplir. La pedagogía divina conduce desde el cumplimiento fiel a la perfección del seguimiento. San Juan Crisóstomo. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2052, 2053, 2068, 2070. Se resume: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es columna vertebral de la moral cristiana. El numeral 1968 nos dice: la nueva ley no suprime, sino que lleva a plenitud la ley. Libro de Cielo, volumen 16, febrero 22, 1924. Sé atenta a mis enseñanzas, porque se trata de hacerme fundar una ley, no terrestre, sino celeste, no ley de sola santidad, sino ley divina, ley que no hará más distinguir a los ciudadanos terrestres
de los celestes. Ley de amor, que destruyendo todo lo que puede impedir aún la sombra de la unión de la criatura con su Creador, pondrá en común sus bienes, quitándole todas las debilidades, las miserias del pecado original. La ley de mi voluntad pondrá tal fuerza en el alma de servirle de dulce encanto, de manera de adormecer los males de la naturaleza y sustituirlos con el dulce encanto de los bienes divinos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enumera preceptos de la segunda tabla, relación con el prójimo, y los corona con amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor ordena y planifica el decálogo. Cristo comienza por los mandamientos más visibles, para que el joven examine su caridad real. El resumen en el amor al prójimo muestra que la justicia para con el hermano es criterio de autenticidad. San Jerónimo. Jesús recapitula la ley en el amor al prójimo. Numerales 2196, 2055. La caridad da forma a todos los mandamientos. Numeral 1827. La Eucaristía compromete con los pobres. Numeral 1397. Libro de Cielo, volumen 2, junio 18, 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios. El cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola, y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada quien el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios, hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes, en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres, como entre tantos te elegí a ti, para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ah, sí, mi corazón no encuentra descanso ni reposo, si no encuentra al hombre, y el hombre, ¿cómo me responde? Con ingratitudes enormísimas. Sinceridad y deseo de plenitud.
Todo eso lo he guardado. ¿Qué me falta? Hay sinceridad y a la vez insatisfacción. La mera observancia no sacia el anhelo de plenitud. La pregunta abre la puerta al consejo. San Gregorio Magno dice que la justicia exterior no basta si el corazón está apegado. Dios pide más a algunos, pasar del cumplir al ofrecerse sin reservas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2013. Llamado universal a la santidad. A quien ya guarda los mandamientos, Cristo ofrece más, una configuración mayor con él. La gracia capacita este paso. Numerales 1996, 2000. Libro de Cielo, volumen 17, septiembre 18, 1924. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Pone el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien. ¿Qué quiero hacer? Consejo de perfección: pobreza, tesoro y seguimiento. Si quieres ser perfecto, no es precepto universal, sino consejo. 3 verbos: vende, desapego real, da, caridad efectiva, tesoro en el cielo, y sígueme. Cristocentrismo. La perfección cristiana no es una idea, sino seguir a Cristo con libertad interior. Lo superfluo pertenece al necesitado. Dar no es filantropía, sino justicia ante Dios. San Basilio,
Catecismo de la Iglesia, numerales 2544, 2547. Desecharse de las riquezas para preferir a Cristo. Numerales 915-916. Los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia, configuran un camino de perfección en la Iglesia. Libro de Cielo, volumen 18. Diciembre 25, 1925. Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande, pero este don, que contiene valor infinito, que es moneda que brota a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios, en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación de él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace, pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Entonces, yo cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, le doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial, y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer, su paladar se ha ennoblecido y no se adaptaría a los alimentos viles del propio yo. Por eso, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. La tristeza del apego. La tristeza revela el poder del apego. No es que el joven tuviera bienes, sino que los bienes lo tenían a él. La invitación es real, pero el corazón dividido se entristece ante la entrega. La tristeza nace del amor desordenado. San Crisóstomo. San Agustín nos dice que no eran los bienes los que estorbaban, sino el estar atado a ellos. La caridad perfecta hace alegre la renuncia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1723. La felicidad no está en las riquezas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Numerales 2546, 2547. La avaricia es idolatría. Numerales 2113, 2424. Y la templanza ordena los afectos. Numeral 1809. Libro de Cielo, volumen 6, febrero 7, 1904. Hija mía, esto que dices es verdad, que hay muchas almas buenas
y que mucho hacen por mí, pero cómo es difícil encontrar una que me dé todo para poderme dar todo. ¿Quién se retiene un poco de amor propio? ¿Quién la propia estima? ¿Quién un afecto, incluso a personas aún santas? ¿Quién una pequeña vanidad? ¿Quién se retiene un poco de apego a la tierra? ¿Quién a los intereses? En suma, ¿quién a una cosita y quién a otra? Todos retienen alguna cosa del propio, y esto impide que todo sea divino en ellos. Entonces, no siendo todo divino lo que sale de ellos, no podrá su música producir aquellos efectos a mi oído y a las mentes humanas. Por consiguiente, el mucho hacer de ellos no podrá producir aquellos efectos, ni agradarme, como el pequeño hacer de quien no retiene nada para sí, y que toda a mí se da. Síntesis teológica. Jesús fundamenta la moral en Dios, único bueno. Confirma la vigencia del Decálogo como vía de vida. Recapitula la ley en el amor. Propone la perfección como seguimiento libre y desapegado. Revela que el apego roba la alegría del Evangelio. Confrontación. El joven pregunta por la vida eterna, y yo como él también busco la plena felicidad, pero me acerco a ti, Jesús, con un corazón recto o buscando solo seguridades humanas. Jesús, tú nos señalas al único que es bueno y pides guardar los mandamientos. Reconozco que solo Dios es la fuente del bien o confío en mis propias fuerzas. ¿Soy fiel a los mandamientos en mi vida diaria? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, luego sígueme. Estoy dispuesta a renunciar a mis apegos para seguirte con libertad. ¿Qué me entristece soltar? El joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Me aferro a lo que poseo y eso me roba la alegría de seguirte, Jesús. Vivo la pobreza de espíritu que me abre al reino. Oremos. Padre Santo, fortalece nuestra fidelidad a los mandamientos. Amado Jesús, enséñanos a desprendernos de todo apego para seguirte con total libertad. Espíritu Santo, haznos dóciles para vivir en la voluntad divina. Mamita María, Reina y Madre de la Divina Voluntad, acógenos bajo tu manto y guíanos al pie de la cruz, para que vivamos desde ahora la alegría de pertenecer solo a tu Jesús, hasta alcanzar con los santos la gloria eterna. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en cada corazón de criatura. Fiat.